Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a tener para compartir con ustedes en este domingo todo lo que tiene que ver con una semana que en Salta ha tenido, por supuesto, muchísima actividad política. Vamos a analizar lo que ha pasado con la inscripción de los partidos, frentes y alianzas, con los movimientos políticos sorpresivos, si es que se le puede decir así, que ha tenido esta parte del cronograma electoral de nuestra provincia. Pero vamos a analizar todo lo que se viene por delante en función de lo que está pasando también a nivel nacional, porque el hecho de que tengamos las elecciones desdobladas no quiere decir que todo lo que tiene que ver con la realidad nacional no termine en algún momento llegando, salpicando, o esas ondas expansivas terminen llegando a la provincia. ¿Cuánto va a influir esto en las elecciones del 11 de mayo? Se lo vamos a preguntar a Gustavo Iovino, que va a venir a charlar con nosotros, que en su rol de analista político y periodista nos va a ayudar a ver qué ha pasado toda esta semana que terminó. Vamos a hablar con un economista sobre el índice de inflación. Vamos a tener, por supuesto, para ver esto qué proyecta para adelante, por qué se está haciendo tan difícil la perforación del 2% en la Argentina, del índice de inflación, para llegar a ese 1% que el gobierno viene prometiendo casi desde el inicio. Bueno, esto demora, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta instancia? Y si esto está o no impactando en el consumo, en la recaudación, bueno, todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, que seguramente nos interesa a prácticamente todos, así que se lo vamos a estar contando con un economista que viene a visitarnos. Y el tema que me pareció realmente interesante es conocer qué pasa con el déficit habitacional. Sabemos todos que esta semana el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, ha firmado el certificado de función, para decirlo de una manera, de la obra pública. Anunció que no va a haber más obra pública. A la par, Vialidad Nacional emitió un comunicado a todos los jefes de cada uno de los distritos, de las provincias, etcétera, diciendo que no hay más ni siquiera reparaciones, no construcción o pavimentación de rutas, no va a haber ni siquiera reparaciones. Esto obviamente que ha impactado mucho, pero uno de los temas, independientemente de las cuestiones de las rutas, que era fundamental en la obra pública, tanto nacional como provincial, era el tema de las viviendas. ¿Qué déficit habitacional tiene Salta? Se ha logrado recuperar esas 2.000 viviendas que habían quedado a medio hacer cuando asumió Javier Milei y que los paralizó y que se estaba por perder todo lo construido. En Salta se decidió armar un ahorro previo para poder terminar las obras y adjudicarlas, y que eso no sea, digamos, un desperdicio todo lo que se había construido, que en algunos casos tenían 70% u 80% de avance de obra, en otros casos 30%, pero bueno, con el ahorro previo se ha logrado más o menos recuperar eso. Eran 2.000 viviendas, entre departamentos, entre casas y algunos dúplex. Vamos a ver qué pasa de aquí en más. Terminado esto, ¿qué se hace en la provincia? Lo vamos a preguntar a Laura Caballero, que es la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda. Vamos a hablar de estos temas esta noche. Gracias por estar ahí, bienvenidos. Bueno, hemos invitado a Gustavo Iovino para que nos ayude a entender un poco estos tiempos tan convulsionados de la política argentina, y por supuesto que en su calidad de periodista y analista político nos va a ayudar y nos va a ayudar a encontrar escenarios a todo esto que tiene tanta diversidad y tanta incertidumbre. Así que, Gustavo, como siempre, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, primero bajemos las expectativas, bueno. porque eso de ayudar a entender es una tarea. Bueno, vos sabés que me lo vienen diciendo difícil, todos. sí. El otro día tuvo a Daniel Salmoral aquí y me dice, vamos a ayudar a la confusión generalizada. Claro, vos podés generar 10 escenarios hipotéticos y después lo que ocurre es el escenario
357, que no pudiste llegar claro. a plantearlo sin y con el vértigo de que cambia en cuestión de horas, ¿no? Sí. ¿Se ha terminado la previsibilidad en la política? Sí, y no solamente es un fenómeno nacional, creo que es un fenómeno de época. Estamos en un cambio, en un cambio de época profundo, ¿no? Y lo estamos viendo en el mundo. Incluso, digamos, esas corrientes submarinas, como hay en los océanos, esas corrientes de Oriente y Occidente que también se van cambiando. Antes no, antes era muy fácil. Esto es Europa, esto es un país, esto es África, esto es Asia, esto es América del Norte. Ahora no. Sí, si en noviembre hubiéramos pensado que Trump se terminaba convirtiendo casi en un aliado de Putin o en un aliado de Putin, no, digamos, era impensado. Sí, estamos hablando de 4 o 5 meses atrás. Sí. Y que abandonaba Europa, y etcétera, era imposible. Sí. Así que no estamos, digamos, fuera de ese vértigo. No estamos para nada. ¿Cómo en ninguna has visto, parte del mundo. Bueno, ¿cómo has visto esto que ocurrió con las marchas de Barra Bravas al Congreso, todo lo que ha ocurrido afuera y adentro del Congreso? ¿Y cómo se hace para, diferenciar dos cosas que tú me parece que es lo más importante, independientemente de lo anecdótico, de la violencia, de las razones de cada uno? ¿Cómo se hace para intentar decir, están todos equivocados? No. Bueno, el primer problema, y vos decís para poder ver las razones, que una de las grandes perdedoras en estos cambios, en estos tiempos en el mundo, es la racionalidad. Sí. Y la racionalidad tradicional, la de la lógica, la de causas y consecuencias en línea recta, ¿no? Y lo que se va imponiendo es una altísima complejidad, a su vez que volátil. Es decir, nada queda fijo, nada es permanente. Es mucho más allá que ese la sociedad es líquida, diría Bauman. Exactamente, que es esa idea que viene de siglos de filosofía sobre el agua corre y va cambiando. Bueno, estos son tsunamis y de pronto las aguas calmas son reemplazadas por un oleaje vertiginoso. Entonces, el gran problema de las épocas, de esta época, es justamente la racionalidad, donde también intervienen el fenómeno digital de las redes sociales. Es más, la racionalidad pierde toda jugada en redes sociales. Y ahí donde se produce, que es el gran problema de la movilización, es la profundización de los extremos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos podías tener ciertos indicios, ciertas sospechas, pero el nivel de radicalización de Milei y de parte de su núcleo duro también es algo imprevisible, ¿no? Desde el punto de vista que incluso ha cambiado, fíjate vos, en la posición respecto a Zelensky, Ucrania, quien lo invita y viene para la Asunción, y cómo cambia cuando estos sectores de la nueva derecha van ganando nuevos espacios y van ganando el gran espacio que es Estados Unidos con Trump, que no es el Trump de hace 8 años, es otro Trump, sí, donde también se te hace difícil decir si es mejor o es peor, porque vas a tener un lugar de los extremos que te va a decir es mucho mejor y otro lugar de los extremos que te va a decir es mucho peor. Y lo que vemos es la expresión de esa radicalización, de esos extremos, de esa acción de centrifugado, donde en el medio no hay nada. Y por ahí lo que se quiere colocar en el medio es llevado a un extremo o al otro. Pues sabés que a mí me llamó mucho la atención estos días de análisis en la radio y sobre todo los mensajes, ¿no? Lo siento, pues yo decía, es tan preocupante esta violencia como la que ejerce el discurso del presidente mismo de la nación, es decir, la máxima autoridad que todos los días insulta, denosta, no argumenta,
digamos, es una violencia que puede ir generando una espiral que va creciendo. Entonces, son todas violencias. El mismo día que afuera estaban estos barras, que la policía, digamos, chocaban con la policía o la policía con ellos, adentro del Congreso es que es emocionalidad pura, claro, y nadie se detiene a pensar. Se trompeaban, diputados del mismo partido, del mismo espacio, se trompeaban, diputadas se insultaban, se tiraban agua, es decir, es una irracionalidad total. Exactamente, y en el escenario de la opinión pública vos tenés gente que ven desde un extremo o desde el otro. Y lo que va desapareciendo es lo que iría en el medio, que tendría que ser la mesura, la racionalidad, el encuentro. No. Cada vez más desencontrado. Y me parece que va desapareciendo la instancia de diálogo, aquello de la argumentación y rebatirla, digamos, una argumentación con otra argumentación, no existe más. No existe más. Y yo creo que lo que tenemos que rescatar son esos espacios. Vos fijate que ni siquiera los medios de comunicación tradicionales, que eran el escenario donde podría haber ese encuentro-desencuentro, acá es puro desencuentro. No hay un juego de encuentro-desencuentro, donde vos tenés que acercarte al otro, el otro también acercarte a vos, en algunos casos separarte, alejarte mucho más, pero donde justamente lo que tendría que primar en la política es la obtención del bien común. Y sobre todo el periodismo, todos. Porque ha sido empujado el periodismo. Entonces, digamos, está también radicalizado para un lado y para el otro. Así que es extraño todo esto. Peligroso, obviamente. Peligrosísimo. Peligroso. Peligrosísimo. Porque no sabes esta espiral... ¿Dónde termina? Gustavo, te traigo a Salta. Decime, vos que sos una persona así de escarbar, de buscar, de leer debajo del agua, ¿qué has visto del cierre de listas en Salta, de la presentación de partidos y sobre todo de la sorpresa de que el presidente del partido kirchnerista por antonomasia en Salta huye del kirchnerismo hacia el saencismo? Bueno, a ver, primero, y también viene esto de lo vertiginoso. Yo creo que ninguno podía anticipar el nivel de complejidad que va a tener esta elección, ¿no? En el armado dije, no, esto va a ser más sencillo. Es decir, a la vez que hay polarización, hay otros sectores, subsectores, más subsidiarios, menos subsidiarios, pero también es una cuestión bastante compleja, con una gran alianza, porque hay una gran alianza y después hay algunos frentes y hay algunos que parece saldrán solitos, que todavía yo pongo un signo de interrogación sobre la libertad avanza. Si llegan con candidatos. Exactamente. Todo va a depender de muchas cosas. Pero en esa gran alianza hay dos frentes, cuando todo lo que hacía suponer que es el oficialismo provincial, que no iban a repetir la historia de hace 4 años. Es decir, una gran alianza, ahora es la alianza de la unidad de los salteños, con dos frentes, que es más o menos un frente más de izquierda y otro más de derecha. Lo mismo que hacía 4 años. Entonces se supone, porque tampoco, acá puede pasar cualquier cosa. Entonces se supone que van a presentar más de 2 listas cada uno, por lo menos en Capital, que es todavía el panorama más complejo. Hay que ver en cada departamento también 2 listas mínimo cada departamento, y que en Capital pueden ser 2, 4, 6, 8 a diputados, y pueden ser 4, 8, 16 en Consejo Deliberante. Sí, claro. Lo cual es un rompecabezas terrible. 2 cosas se han definido, así como concretas, digamos, que Viela va a ser el candidato a senador unificado de todo el saencismo. De Salta Independiente. Sí, pero acompañado, digamos, de todo el saencismo. Ajá, no tan independiente. No tan independiente. Independiente, pero no tanto. Esa es una novedad. Sí, claro. La otra novedad es que en uno de esos frentes, el supuestamente más de izquierda, cuyo principal abanderado era el Partido Justicialista, que hizo buena elección en Capital hace 2 años, no tan buena hace 4 años. Sí.
pero hace 2 años sí. Y hace 4 años llevaba como senador, si te acordás, a Matías Posadas, Sí. que es el candidato que perdió Que no- la interna y la Sí. general, todo en uno. Todo en uno, sí, con Ajá. Emiliano Durán. Bien. No sabemos si van a presentar un solo senador por toda la alianza, y si es que se puede, o un senador por cada sector o por Ujú. cada frente. Ahora bien, en un sector, el que supuestamente responde más a la izquierda, no está el PJ. El PJ está en otro frente, por fuera de esa alianza, junto con el Partido de la Victoria, Sí, cuyo presidente en la provincia es hasta ahora Hernández Berni, sí, y cuyo presidente nacional es el Oso Liavi, sí. el padre político de Hernández Berni. El padre político de Hernández Está Berni. ahí, que ahora hay Desde que ahí- separación, el hijo pide cambiar el apellido, Sí. aparentemente. Un parricidio. Sí, no sé, Ujú. ojo, ¿no? Porque acá todavía faltan 2 semanas para presentar las listas Ujú. y menos de 2 Sí. meses. Ahora, suena muy raro que el presidente del Partido de la Victoria, No que quiera- integra el Frente Kirchnerista, Claro. se vaya al Frente Exactamente. Francisco. No, es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Siendo su padre político y de la provincia de Salta el presidente a nivel nacional, el que va a hablar seguramente con Cristina, ambos presidentes nacionales, de qué va a ocurrir en la nacional. Esto es nada más que la previa. Ah, y como te decía, y le falta la pata del peronismo al Frente Oficialista, cuyo candidato hace 4 años fue Matías Posadas, y el Frente Plural. Y el Frente Plural hace una alianza con la Unión Cívica Radical. Sí. Cambiemos detonado absolutamente, porque el PRO, con partidos minoritarios y vecinales, unas asociaciones, sociedades o unión transitorias de empresas muy chiquititas, Sí, sí. se presentan por otro lado. Y supuestamente la libertad Sí. avanza, es decir, todos ellos en otra... Digamos, esto es surrealismo puro, Exactamente. prácticamente, ¿no? Bueno, Esto lo yo pondría sí, colorado de vergüenza a Kafka, ¿no? sí, no se lo hubiera imaginado Ah, nunca. No, eso del surrealismo a mí... Bueno, yo Me superaron. te planteo un desafío. El 22 cierra el plazo, termina el plazo para presentar los candidatos. Te invito para después del 22. Sí, porque ahora vos... Para que hablemos exclusivamente de eso. Hipótesis que lancés... Sí, puede. Es decir, lo que podemos hablar, che, ¿te acordás que más o menos pensábamos Sí. que podía ser así? Bueno, no. O sea, hoy domingo a las 8 de la noche estamos diciendo esto y a las 12 puede ser otra cosa. Exactamente. ¿Eh? Bueno, Y no te digo el 22 a presentar las listas. es una eternidad. Después del 22 te invito y vemos qué ha quedado de todo esto. Y después la nacional. Sí, claro. Otra historia. Bueno, gracias como siempre, No, Gustavo. gracias a Hasta vos. cualquier momento. Volvemos enseguida, vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de la inflación y hoy estamos hablando de qué va a pasar con las viviendas sociales. Ya volvemos. Yo les conté en varias oportunidades que cada vez que me tocó hablar con el economista Valeriano Colque, tuve que sentarme a esperar un tiempo nada más y se ha ido cumpliendo todo, para bien o para mal, pero se ha ido cumpliendo todo. Entonces me parecía que a pocas horas de conocer el índice de inflación, a pocos días, estamos en este domingo, el viernes se conoció el índice, queríamos ver qué significa este 2,4, es bueno, es malo, por qué el gobierno no puede lograr esa proyección de perforar el 2%. Pero bueno, ¿qué pasó? Que llegamos a 2,4 o que solo caímos hasta 2,4. ¿Dónde nos ponemos con esto, Valeriano? Explícame vos. Subimos, bajamos, ¿qué está pasando? No, ¿Cómo lo que estás? pasa Gracias es por que estar aquí. Gracias por la invitación. Lo que pasa es que marzo siempre fue problemático para medir el índice porque siempre empiezan las clases,
sube el transporte, suben un montón de cosas que evidentemente siempre en marzo fue así, ¿no es cierto? Bueno, ahora no fue la excepción, además, si bien es cierto, hubo una suba muy importante de la carne, eso impactó, lo mismo subió la nafta, impactó mucho en el nivel de precios generales. Entonces, evidentemente, tener la canasta escolar, tener los colegios que aumentaron la cuota, y todas esas cuestiones inciden, digamos, en el nivel general de precios y sobre todo en el IPC que se mide, que es un promedio, ¿no es cierto?, de todos los precios. Pero era de esperar, 2,4, 2,5, algunos hablaban de 3, ¿no es cierto? Pero era de esperar, producto de que, como te decía recién, marzo siempre fue impactante en el tema inflacionario, ¿no? ¿Qué pasa de aquí en más? Digamos, ¿qué pasa marzo? Bueno, vos decías, bueno, este es el índice de febrero. Bueno, ¿qué va a pasar en marzo? En marzo puede haber problemitas también con el tema de la inflación, habida cuenta, como te decía recién, sí, todos estos elementos. En marzo se producen todos estos elementos que impactan, ¿no es cierto? Además de febrero y en marzo también subió la carne, ¿no es cierto? Evidentemente, y eso evidentemente impacta mucho en el nivel general de precios. Pero bueno, pero está en esos niveles aceptables, porque evidentemente nos habíamos acostumbrado a que vaya bajando, pero antes teníamos 5 o 7 por mes y también nos habíamos acostumbrado. Pero esto es típico de esta época y además creo que el gobierno va a seguir insistiendo en bajar el gasto público a los fines de bajar la emisión, de bajar la inflación, ¿no? ¿Qué elementos están impidiendo que logren romper la barrera del 2%? Y en estos momentos son los precios estacionales, como te acabo de decir. En marzo siempre tenemos un movimiento de precio importante, por lo que te acabo de señalar, y eso evidentemente impacta. Y más, agregale el tema carne, que subió en febrero y en marzo, importante, entonces eso va a impactar también en el índice de marzo, ¿no? ¿Cuándo estimás que puede llegar a perforar la inflación ese 2%? Yo creo que en abril. Yo creo que en abril ya vamos a estar hablando de menos del 2% tal vez, en abril. ¿No es cierto? Pero, bueno, pero hay que ver todavía esto porque... Esto depende solo exclusivamente de estas cuestiones estacionales, de estos productos estacionales, o va a tener que ver con algunas otras cosas que va a tener que hacer el gobierno para bajar o romper la barrera del 2%. Acá lo importante es que el gobierno siga bajando el gasto público y mantener el equilibrio fiscal y mantener el superávit financiero, lo cual eso impacta mucho, digamos, en el nivel de credibilidad y confianza de la sociedad. Además, se bajaron parte de las retenciones, se eliminaron algunos impuestos y se espera que a medida que vaya bajando el gasto público, se vayan eliminando impuestos que son distorsivos, ¿no? Evidentemente de esto. Subieron las importaciones, por eso es que el Banco Central, ¿no es cierto?, prácticamente no pudo acumular las reservas que venían acumulando antes, ¿no? ¿Qué pasa con el ritmo, digamos? Porque es como sencillo decir, bueno, bajo los impuestos. Ahora, lo que dejo de recaudar, tengo que hacer que impacte inmediatamente el gasto público, que no tiene, digamos, la misma rapidez con la que se decide bajar un impuesto. ¿Con qué se compensa eso? No, por eso te digo, vos para eliminar o bajar impuestos necesitas bajar primero bajar el gasto público, claro, después eliminás. Porque si no, ¿cómo te financiás? ¿No entendés? La única forma de financiarte es con deuda, emisión monetaria o mayor impuesto. Entonces, la única manera es bajar el gasto público, seguir bajando el gasto público, para que evidentemente eso permita la reducción o eliminación de impuestos, que son los que, en definitiva, son los que producen en este momento la presión sobre los precios y además la competitividad, digamos, sobre las empresas locales con relación a las importaciones, ¿no? ¿Qué está pasando con el consumo? El consumo y la recaudación, que van casi de la mano. Bueno, la recaudación aumentó un 1% en el mes de febrero. Aumentó la recaudación, eso quiere decir que se está moviendo el consumo. ¿Por qué factores? Eso quiere decir por el consumo. Porque se está moviendo el consumo heterogéneamente, sí. Es decir, no todo, pero está moviendo la minería, la
todo lo que sea combustible, todo lo que sea energía, todo eso se está moviendo bastante y además sectores industriales como por ejemplo aumentó la producción de automotores y el patentamiento de 0 kilómetros. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que se está moviendo la economía heterogéneamente. Esperemos que eso se vaya normalizando en el tema, digamos, del sector del consumo, fundamentalmente de los sectores que tienen ingresos fijos, como los trabajadores formales. El aumento de la recaudación es pura y exclusivamente IVA. No solamente IVA, ganancia. No te olvides que cuando te doy un ejemplo, cuando se entrega tabaco se percibe retención de ganancias. Entonces eso y muchos otros movimientos tienen también anticipo de ganancia o percepción de ganancia, ¿no? Eso también ayudó mucho en la recaudación, no solamente el IVA, porque el IVA está impactando porque viene subiendo, digamos, el consumo. Por eso entonces al haber más consumo hay más IVA. Y al haber más IVA hay más recaudación. Bueno, ahora te llevo, vos como economista, te voy a poner en la grieta de los economistas. Bueno. Con respecto al tema de lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, este desembolso o este nuevo préstamo, que el gobierno ha anunciado que va a ser para pagar la deuda con el Banco Central. ¿Esto genera más deuda o no genera más deuda? Hay como dos posiciones totalmente distintas. Analicemos para que se entienda el tema de tu pregunta. El gobierno va a recibir entre 12 y 20 mil millones, son las dos cifras que andan circulando del Fondo Monetario Internacional, fondo fresco. Parte de esa plata que va a recibir se destinaría a recuperar, a pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. No te olvides que el Banco Central emitía en el gobierno anterior y creaba la LELIQ para retirar fondos de circulación. ¿Me explico? Bueno, esos bonos que le pagaría el Tesoro al Banco Central para, digamos, para limpiar el Banco Central en alguna medida, hoy representan un tercio del valor. ¿Me explico? Sí. El valor nominal, un tercio. Quiere decir que si yo pido 12.000 o 20.000, me va a sobrar plata, no solo para pagar, digamos, la deuda que tengo en el Tesoro con el Banco Central, sino que me va a quedar una especie de cinturón de castidad en las reservas para tratar de salir del cepo y tener los dólares suficientes para salir del cepo, por las dudas hubiera algún tipo de, digamos, cambiario, algún movimiento cambiario. Para eso es. Ahora, si yo te debo a vos 100 y los 100 que te debo se cotiza un tercio, o sea 30, quiere decir que lo otro que me está sobrando es deuda. La deuda se consolida, la deuda consolidada en nación, provincia y municipio. O sea que va a aumentar la deuda pública, ¿no? Que es la deuda consolidada. ¿Por qué da la sensación que el gobierno, digamos, decían que con el blanqueo se podían aproximar al número que necesitaban para levantar el cepo? No pudo ser. Después fue que incluso esta misma plata era generar reserva para poder levantar el cepo, parece que tampoco va a ser. ¿Qué está impidiendo llegar a levantar el cepo, aunque sí hay como novedad que el presidente por lo menos por primera vez ha puesto un plazo para levantar el cepo? ¿Qué está pasando? Y son especulaciones políticas también. Primero y principal, técnicamente faltan dólares, para lo que te acabo de decir, para una eventualidad que pudiera haber de acuerdo al movimiento cambiario al levantar el cepo. Segundo, tenemos las elecciones en octubre. Entonces, evidentemente, ante la posibilidad que pueda haber algún movimiento cambiario con los dólares a la salida del cepo, lo levantamos el cepo después de la elección. Es decir, vos decís que hasta octubre, por el clima político, el pero gobierno no va a arriesgar a levantar el cepo. Pero totalmente no, pero se está levantando gradualmente, porque evidentemente ahora los importadores que antes tenían que inscribirse en el CIRA, ¿te acordás? En la época de Massa, y le daban a los amigos los dólares que necesitaba, y no todo. Ahora esto no tienen que inscribirse en nada y a los 30 días le dan los dólares que necesita realmente. Él cambió. Esa es una manera de ir saliendo del cepo porque antes no tenías dólares. ¿Me entendés? Una manera. La otra manera es
incluso para salir, para evitar la devaluación que presiona muchos sectores pesados de la economía, sobre todo empresarios que siempre han sido protegidos en la Argentina, evidentemente porque no ganan lo que ganaban 100%, ahora están ganando menos, pero hay que presionar para que haya una devaluación. Pero eso yo creo que no va a ocurrir. Lo que sí, ¿no es cierto?, una manera de que liquiden más dólares sería eliminar el dólar blend, o sea, liquidación en lo oficial el 80 y el 20 el contado con liqui, que directamente liquiden todo el 100% sin, digamos, sin ese 20%. Eso va a aumentar. Además viene la cosecha gruesa que va a sumar a la posible desembolso del Fondo Monetario en la reserva. Eso es importante que tenga reserva. Además, el gobierno anterior dejó casi 20.000 millones de reserva negativa. Este gobierno compró muchas reservas, pero aún así siguen en negativa, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Bueno, te comprometo para que cuando esto se empiece a cumplir o no, te invito de nuevo y lo charlamos. No, con mucho gusto. Bueno, estas son cuestiones, vos sabés que yo siempre te dije a vos que la economía, la economía está en función de la decisión política y además un problema cultural también de los argentinos. ¿Me entendés? Porque evidentemente yo puedo ofrecerte el mejor programa económico, pero el político dice, no, pero con esa manera sí, nos vamos a mejorar, pues yo quiero que se mejore ahora una gran parte porque lo necesito. Entonces la decisión se toma ahí. Y a veces las medidas tardan en tomarse. Por eso te decía recién, el caso del cepo es muy probable que salga después de las elecciones, ¿no? Bueno, y si no, en fin de año, según lo que prometió el presidente. Bueno, pero vamos a salir este año del cepo. Valeria, ¿no? Te tomo la palabra y te invito nuevamente. Gracias por venir como siempre. No, gracias a vos por la invitación. En el próximo bloque estamos hablando con la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda sobre estas 2.000 viviendas que se han logrado terminarlas, incluso adjudicarlas a través del ahorro previo, y qué va a pasar aquí en el futuro, se lo preguntamos enseguida. Ya volvemos. Bueno, Laura Caballero es la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, del IPB, y queríamos hablar de qué ha pasado con estas 2.000 viviendas que son dúplex, departamentos y casas que estaban por perderse a partir de que el gobierno nacional, con la asunción de Milei, paralizan toda la obra pública, incluidos los planes de vivienda. En algunos casos había avances de obra que tenían hasta cerca del 70%, en otros casos llegaban al 30%, pero tras casi, varios meses de paralización, con el impacto que esto había traído en Salta, en el sector de la construcción, con despidos de obreros, con prácticamente paralizaciones y en algunos casos cerca del cierre de muchas empresas de construcción, se decidió salvar eso que estaba a medio construir para que no se pierda con el denominado ahorro previo, que es esto, hacer que la gente empiece a pagar anticipadamente las viviendas y esto genere los recursos para poder terminarlos. Se ha logrado con mucho éxito e incluso por encima de las expectativas que se tenían. Le hemos preguntado a ella en qué etapa están, cuántas ya se han adjudicado, algunas están preadjudicadas, otras ya adjudicadas, qué va a pasar con esto, y hay 200 viviendas que se han destinado a gente que tiene situaciones especiales, personas con discapacidad dentro de la familia y algunas otras situaciones particulares, que se han reservado 200 viviendas para adjudicarlas directamente a ese tipo de familia o núcleo familiar. Se lo hemos preguntado a Laura Caballero en la radio, en Profesional, y nos ha contado esto. Como no voy a tener tiempo de despedirme, me despido ahora agradeciéndoles habernos acompañado en esta hora. El miércoles nos reencontramos en esta misma casa a las 9 de la noche. Gracias y terminen muy bien este domingo.
¿no? Esto que ha ocurrido a partir de la noticia del ahorro previo, con el que, a ver, yo te pido que me corrijas si estoy equivocado, No, se salió al rescate de casas que estaban, digamos, por deteriorarse, que estaban a medio construirse, entre otras cosas, pero se iba a perder todo lo que se había hecho, ¿no? Cuando inició esto, ¿en qué etapa, por ejemplo, se habían paralizado las obras? Que eran dúplex, departamentos, casas, etcétera. Mira, nosotros en diciembre del 23, cuando asume el nuevo gobierno nacional, como para poner en contexto el programa, teníamos casi 2.000 viviendas en ejecución. Nosotros te llamamos vivienda, que pueden ser departamentos o dúplex o casas. Eso se desarrollaba en toda la provincia de Salta. En este caso, en Capital, se estaban desarrollando 1.170. Esas 1.170 estaban agrupadas en zona norte de la ciudad, que son zona del barrio Pereira Rosa y Huayco, en más de un 90%, porque solo habían 70 dúplex en ejecución y los demás eran todos departamentos. Pero sí tenemos, por ejemplo, departamentos que se están ejecutando en Tartagal, en Rosario de la Frontera, o sea, tenemos obras en todo el país. En su momento entendíamos que la política del Estado Nacional nos decía que para ellos no era la prioridad el tema de la ejecución de vivienda, pero hasta que no se concretara y hasta que no tuviéramos una definición concreta de la Nación, nosotros hicimos una neutralización de las obras desde diciembre, o sea, desde enero del 24. En mayo, fines de mayo 24, los primeros días de junio, el gobernador termina firmando un acuerdo con la Nación diciendo que para la provincia es prioridad el tema de la ejecución de vivienda y se compromete a que lo vamos a concluir con un esfuerzo de la provincia, buscando desde todos los ámbitos, porque entendemos que el presupuesto nacional excede por mucho a lo que la provincia podía asumir. Estamos hablando de 2.000 unidades de vivienda, que teníamos contratos firmados y obras en ejecución, o sea, teníamos casas iniciadas. Partían desde un avance de un 30% algunos contratos hasta un 70-80% en algunas otras situaciones. Claro, porque esto, además, digamos, del problema de la vivienda específicamente, yo me acuerdo que en ese momento nos tocó entrevistar a la gente de la Cámara de la Construcción, que estaban muy preocupados porque impactó en, no sé, en las empresas, en las fuentes de trabajo, en mucha mano de obra que había quedado, digamos, paralizada también a raíz de esto. Así que era un impacto social, además de la problemática de la vivienda. No, era terrible en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, el impacto comercial, digamos, o sea, de la construcción venía impactándose desde junio del 23. De junio del 23, el desfasaje que había en los valores, nosotros tenemos valores de costo oficial, que era el valor del UBI, el UBI con el cual nosotros pagamos las obras, estaba totalmente desactualizado, entonces las empresas tenían contrato en UBI. Hasta octubre se les pagó los certificados, o sea que desde octubre la Nación ya dejó de pagar certificados. No solo estaban desactualizados al valor real de lo que salía un metro cuadrado de construcción, sino que había dejado de pagar. Entendiendo esto, las empresas, la verdad que la Cámara Argentina y la Cámara Salteña en Salta pusieron mucho esfuerzo para no dejar familias en la calle, hasta que llegamos a enero del 24, cuando dijo, bueno, no, tenemos que paralizar porque ya estábamos fundiendo empresas, digamos. Sí, entonces, sí. era una preocupación grande para la provincia. Gente de la Cámara Argentina de la Construcción que estuvo con nosotros charlando aquí y en algún momento nos dijo, uno de los certificados no nos alcanzaba para pagarle a la gente que estaba haciendo de sereno, custodiando lo que había, la paralización de la obra. Es decir, no les alcanzaba para pagarle a los serenos. ¿Sí? Había un desfasaje absoluto. Muy grande. La provincia se comprometió, las empresas constructoras a través de las cámaras también, y también reconocemos que hubo un esfuerzo, pero sí hubo una decisión del gobernador de avanzar y de seguir hacia adelante. Por eso firma el acuerdo en donde nosotros nos comprometemos a seguir, y hemos logrado reactivar casi el 95% de las obras que estaban paralizadas. Las que no hemos reactivado es por una cuestión técnica que estamos resolviendo y estamos tratando de resolverlas bien, digamos, pero después todos han reiniciado obra. Sí hemos reprogramado el plan de trabajo de las obras por una cuestión más bien de un plan financiero, porque habría que asumir un presupuesto muy grande, y en ese contexto es que decidimos también como provincia salir con el tema del ahorro previo, entendiendo que en el contexto de las 2.000 viviendas había 1.100 en Salta,
que estaban en una zona muy particular, que era una zona norte, que tiene un desarrollo urbanístico nuevo, y que la situación económica de la capital, con los sueldos y todo, es totalmente diferente a la del interior. Entonces, entendiendo que esto es un sistema solidario, sabíamos que podíamos acudir al aporte de la gente de capital que podría estar en una situación, y con eso hemos reflotado las obras en toda la provincia. No solo no es que se reactivó la capital con el ahorro previo. Las 2.000 se logró reactivar todo. Se logró reactivar todo, no perder la inversión que estaba ejecutada ya, y estamos en eso. ¿Qué se ha entregado hasta este momento, digamos? Porque yo me acuerdo que cuando se largó esto hubo una expectativa enorme. Indudablemente que se cumplieron esas expectativas, por lo que hemos sabido. ¿Qué se ha logrado entregar hasta ahora? Adjudicar ya definitivamente. Nosotros lo que decimos es una preadjudicación. Las unidades de viviendas en el ahorro previo, así lo dice el programa, son para ser entregadas en 12 y 18 meses porque están en ejecución. Lo que sí nosotros aseguramos que la persona que está pagando en este momento el ahorro previo ya es preadjudicatario de una unidad de vivienda. O sea, ya sabe que lo que está pagando es por su departamento. En un plazo de 12 o 18 meses ya podrá tomar posesión de esa unidad. No hay ningún caso, y eso está bueno aclararlo en estos medios, es que nosotros no tenemos gestores, ni se le pide ningún tipo de fondo, ni ningún depósito para participar de sorteos. Las personas que pagan el ahorro previo lo pagan en los bancos, porque es todo bancarizado, y tienen que hacer los trámites en nuestras oficinas de Casa Central en Belgrano 1349. No hay ninguna transferencia que reciban por teléfono, que les pidan, o un anticipo. No, es todo a través de nuestras cuentas. Bueno, ¿cuándo estiman que terminan de entregar? ¿Cuándo se estima que termina nosotros esto, digamos? Tenemos etapas, pero digo, nosotros hemos hecho sorteos, hemos hecho sorteos en diciembre, o sea que ya tenemos preadjudicatarios que ya están pagando su ahorro previo con nosotros en las cuentas del IPB, y teníamos un saldo para ser sorteado. Esa es la realidad, porque viste que nosotros siempre llegó a diciembre y después enero y febrero se hace como un bache, la gente se va de vacaciones, no termina el trámite. Nos habían hecho muchas consultas de muchas familias que habían querido participar en los sorteos, pero que no habían concluido el trámite, y por la resolución nuestra tenían que seguir ciertos pasos. Así que hemos decidido abrir nuevamente las inscripciones. También teníamos un saldo, como digo yo, de 200 unidades que habían estado reservadas para los colegios matriculados. Habían 500 unidades que se reservaron para 19 colegios con los cuales firmamos, que no llegaron a completar el cupo dentro del filtro que implica, porque tienen que cumplir con los requisitos de IPB. Esto es para vivienda única, no pueden poseer ningún otro inmueble a su cargo, tienen que ser argentinos, tienen que tener grupo familiar constituido, o sea, todos los requisitos propios del IPB se siguen respetando. Así que hemos decidido poner esas 200 unidades también a la demanda libre y volver a abrir este llamado, también entendiendo que hay familias que habían participado por los dúplex, que como les decía, los dúplex eran muy poquito en el volumen, eran 70 dúplex, a un volumen de 1.170. Sí. Se ven inscriptos más de 700 familias para los dúplex, y han quedado muchas familias sin poder acceder a esa unidad. Entonces le estamos dando la oportunidad que si se quieren volver a inscribir, pueden volver a participar, porque se entiende que si ya participaron, cumplimentan todos los requisitos, pero tienen la oportunidad de volver a participar por una unidad de departamento. Laura, ¿qué pasó con esas 200 viviendas para casos especiales? Corregime si estoy utilizando la palabra correcta. ¿Cómo es eso? Nosotros, por pedido del gobernador, en un decreto, de las 1.170 unidades que estaban dentro del programa, el gobernador nos pidió apartar 200 unidades, de las cuales estas familias no pagarían el ahorro previo, el aporte lo va a hacer directamente la provincia, entendiendo que, bueno, dentro de los números había ya estudiado financieramente este aporte, entonces la provincia se compromete a aportar esa suma por estas 200 familias, y se las consideró como casos especiales. Los tres criterios que se tomaron como casos especiales es familias que alguno de los integrantes de la familia tuvieran algún tipo de discapacidad, familias que estuvieran inscriptas con el IPB hace más de 15 años, o sea que tuvieran una antigüedad mayor a 15 años, y madres solteras con niños menores a cargo. ¿Hay más de 200
casos, hay más de 200 casos de esto. ¿Cómo se va a hacer un sorteo? No, el sorteo se hizo en diciembre, ya está el sorteo, ya está publicada la nómina. Participaron 1.600 familias. En esas condiciones. Sí, y ya bien. tenemos las 200 familias que han salido beneficiarias. Eso es en distintos lugares de la provincia. No, eso siempre es dentro del mismo programa, es capital, o sea que también capital. son en Guayco o Pereira Rosa. Bueno. Sí. Y nos metemos aquí un tema, porque digamos, ¿cuánto se adjudicó y cuánta gente estuvo interesada en esto o cuánta gente quiso participar? ¿Cuál es el déficit habitacional que tiene Salta hoy? El déficit habitacional es bastante importante. Nosotros tenemos nosotros siempre tenemos fichas activas. Nosotros tenemos fichas activas, más de 20.000 fichas activas. O sea, estamos en ese número siempre. ¿Qué es lo que nos pasa a veces? La ficha activa se cae después de 3 años de no actualizar la ficha, no actualizar tus datos familiares, la ficha se vence y se cae. Entonces queda para el sistema como que o vos solucionaste tu problema o te trasladaste de provincia. Entonces, por eso es importante tener actualizada la ficha. Después tenemos un cupo de gente que hace la inscripción online, que es una primera instancia, pero nunca lleva los papeles al IPB para verificar que los datos que cargó online son realmente los que nosotros tenemos. Entonces eso también las tenemos ahí como un número, pero no sabemos si efectivamente eso que nos han informado en una ficha online está totalmente corroborado. Entonces siempre decimos tenemos la ficha activa. Bien. Sobre esa ficha activa es la son 20.000 personas. Sí. Eso supone que es el déficit habitacional. ¿O es mucho más? Para mí es mucho más. Lo que nosotros tenemos es lo que nosotros podemos tomar como base de datos efectivo. Sí, lo que estamos gente haciendo, que solicitó una vivienda en el IPB. Exacto. Pero hay mucha que necesita vivienda y no está. Y no está o no cumplimentó claro, o cree que está y se le venció. Eso también puede pasar. Nosotros lo que sí estamos haciendo en mi gestión es que nos estamos trasladando a cada uno de los municipios. Porque también entendemos que en este contexto económico que tenemos en el país, el traslado y el costo de transporte está muy elevado, es costoso. Nosotros solo tenemos sede en Salta Capital, en Metán, en Orán y en Tartagal. Entonces estamos yendo a todos los municipios, hacemos coordinaciones con los municipios, vamos y hacemos operativos y atendemos a la gente para que la gente no tenga que trasladarse a Capital a hacer la inscripción, a hacer la ficha o consultar algo, por ejemplo, sobre las boletas de cobranza. Sí. Laura, ¿y qué expectativas hay de esto? Digamos, porque la noticia de esta semana, que fue la paralización ya definitiva de la obra pública, con el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Franco, que dice, no va a haber más obra pública, hay que olvidarse. ¿Esto qué es? Digamos, baja la persiana de esto, si no va a haber más viviendas. ¿Cómo se agudiza el ingenio para ver qué se hace? Como en este caso, agudizaron el ingenio y dieron este ahorro previo. Bueno, ¿qué se hace de aquí en adelante? Mira, esto tiene mucho que ver en un contexto de decisión. Yo entiendo, nosotros como IPB solo no podemos seguir adelante simplemente con el aporte de la cuota de la gente, que nos estamos poniendo muy firme también en eso para que la gente entienda que debe de pagar su cuota, que eso ayuda a que el sistema... ¿Qué nivel de morosidad tiene? Seguimos en un 30%, pero eso también yo lo estudio con los contadores, en que si hemos bajado hasta fin de año, que ha ido mucha gente a cancelar sus cuentas. Entonces hemos bajado el número de cantidad de cuentas que teníamos activas, y entonces le digo, pero si ha venido mucha gente, ¿por qué seguimos en el 30%? No, porque bajó el número de cuentas, entonces en ese porcentaje. Pero hemos aumentado bastante el tema del ritmo, estamos haciendo mucho esto de la adhesión a la boleta de la luz, por ejemplo, porque entre que es el depósito o el débito automático, entonces eso sí estamos trabajando, lo estamos Pero trabajando. están en un 30% de morosidad. Más o menos. Sí. Y hay, digamos, como dos instancias, gente que quedó en un plan en el que no se actualizan las cuotas, quedó con el régimen viejo, y un plan que es de no sé cuándo, esto si tenés el dato, de que sí se vienen actualizando, no sé con qué índice, con qué criterio se actualizan. Nosotros tenemos una actualización con el CBS, que es el coeficiente de variación salarial. Ese coeficiente de variación salarial se puso en vigencia desde enero del 2019 en las cuotas del IPB. Antes las cuotas del IPB eran fijas en peso, cosa que hasta el 2019 ya teníamos un gran desfasaje inflacionario. Pero bueno, en ese momento se toma esa determinación. En diciembre del 2020, por cuestiones de pandemia, se congela por resolución que no se iban a hacer las actualizaciones, entendiendo que estábamos en un contexto bastante complicado mundialmente.
y eso quedó congelado. Entonces cuando vemos que asumimos, y más lo que había sucedido en el 2023, que la inflación y más exponencialmente fue en la construcción, que es lo mismo que te decía y te explicaba las cámaras de la construcción salteña, decidimos en diciembre ahora del 24, hemos levantado esa resolución, se vuelven a actualizar las cuotas, en vez de hacer exponencialmente desde diciembre del 23 al 24, que son 4 años, lo hemos hecho de 2 años, y ahora en este año nos vamos a terminar de poner al día con ese coeficiente. Bueno, y las que vos me preguntabas, que son anterior al enero del mes, es real, son cuotas fijas en peso, pero hay dos situaciones. Si vos dejaste de pagar en algún momento y el plan se te cayó, el plan perdió su vigencia, yo te tengo que refinanciar esa cuenta y esa cuenta entra en CBS.